Para hablar, pero un día importante, estamos comunicados hoy con Eduardo Berrospe, que es el secretario de prensa de la Asociación Bancaria. Hoy es el Día del Bancario. Felicitaciones, Berrospe. Un feliz Día del Trabajador Bancario. Bueno, gracias a ustedes, y la verdad, para el secretariado Quintero y en cabeza el compañero Palazzo, es un orgullo poder decirle feliz día a todos los trabajadores bancarios, en un día que por otra parte estamos recordando a aquellos ignotos compañeros que iniciaron el camino hace mucho tiempo y que en 1924 le dieron una constitución formal a la Asociación Bancaria, que en los hechos existía hace mucho tiempo. El año que viene se va a cumplir 100 años de la primera gran huelga bancaria en el Banco Provincia de Buenos Aires por la Caja de Jubilaciones y por el escalafón. ¿Y en qué año fue? O sea, en el año 1919. Sí, y le digo, en abril de 1919, en el año de esa huelga de los talleres Krieger-Rosena. Sí. ¿Y cómo los encuentra hoy los trabajadores bancarios? Han logrado revisar la paritaria, ¿no? Bueno, hemos alcanzado ayer una nueva actualización de la paritaria para dos de las cámaras, Areva y ABA, la banca privada local y la banca extranjera. Y bueno, resta hacerlo con ABAPRA, que son los bancos públicos, privados y cooperativos, y también el Banco Central y la Cámara AVE, que es una pequeña cámara de la banca especializada. Un contexto, como sabemos, muy difícil. Así que hoy, por un lado, ya le digo, tenemos la satisfacción de saludar a nuestros compañeros, pero por el otro lado estamos preocupados y ocupados por la grave situación que atraviesa el país, en la que no se va a salvar lamentablemente el sistema financiero si seguimos por este camino. Berrospe, cuando dice ya hablamos con todas las cámaras, con las cámaras más importantes, nos quedan algunas, digo, pero ustedes tienen un problema siempre cuando llegan al Ministerio de Trabajo y el Secretario de Trabajo, que a veces la otra vez no se los convalidó, y a los jueces que los convalidaron los procesaron, después los querían echar. Digo, es difícil un gobierno que no se pone del lado de los trabajadores, o por lo menos no convalida los acuerdos que tienen las partes en las paritarias, ¿no? Bueno, nosotros hemos atravesado situaciones muy difíciles en estos 2 años del gobierno del señor Macri. Nosotros estamos, ¿cómo le podría decir?, sufriendo las consecuencias. Hemos sufrido un castigo económico muy importante en el primer año, el tramo del año, muy importante, recortando aportes que debía percibir nuestra obra social por políticas que indujeron los bancos en la década del 90, de quitarle aportes. También sobre el aporte solidario que hacen los trabajadores que no están afiliados, lógicamente, por participar de los beneficios de la acción sindical, y lo que cuesta hoy a cualquier organización sindical afrontar una negociación paritaria, por ejemplo. Sin embargo, perdóneme, nosotros hemos preferido ese castigo a negociar un solo peso del salario de los trabajadores bancarios. Yo digo que la sensación que da es que ustedes apartaron de las expectativas que tenía el gobierno sobre los bancarios, que los bancarios no iban a hacer lo que debían ponerse al frente de la lucha. Yo me acuerdo cuando se acamparon frente al Banco Central hasta que no reincorporara a la gente, fue una dura pulseada, y que ganaron. Después ganaron también el tema de ser los primeros que sacaron una paritaria que siguiera el ritmo de inflación. Digo, no habían depositado, los tomaron de sorpresa. Palazzo y toda su gente tomó de sorpresa al gobierno de Macri. No esperaba de un sindicato de camisa y corbata, podemos decir, que hicieran estas cosas, ¿no? Se equivoca Macri, aunque debemos reconocer que muchísimos bancarios, para nosotros equivocadamente, y los hechos lo demuestran, lo votaron. Y le quiero decir que por eso le citaba que no casualmente este gremio paró en el mismo año que pararon los trabajadores que protagonizaron aquella semana trágica. Que no se equivoquen, este gremio paró contra la Libertadora en el 58. Sí, me acuerdo. Este gremio afrontó la traición de un presidente como Frondizi, que cuando gobernó se olvidó a veces
por qué había sido electo, con la prescripción del peronismo, pero también gracias a un acuerdo con el peronismo. Este gremio tiene más de 200 detenidos desaparecidos. Este gremio tiene tradición de lucha y de eso estamos orgullosos. Y sobre todo hoy es una satisfacción para esta conducción rendir de esta manera homenaje a aquellos ignotos cuyos nombres la historia, como alguien dijo, ha olvidado porque no son presidentes de la nación, pero que construyeron este sindicato. Este sindicato, que es una de las organizaciones sindicales que son un producto de la cultura de los trabajadores argentinos, que nos enorgullece, porque sin duda son las instituciones más fuertes y más democráticas, más allá de circunstanciales dirigencias que tiene nuestro país en el escenario político. Berrope, contamos a los oyentes, estamos hablando con el secretario de prensa de la Asociación Bancaria, pero además hay un hecho muy particular, que al frente de este sindicato hay un compañero que no es peronista, que es radical, y que da el ejemplo de lo que es la unidad. ¿Y dónde se para? Porque estando dentro de la CGT, ustedes han armado la corriente federal de trabajadores de la CGT, y se movilizan junto con Moyano, con todo. Han armado un espacio del más fuerte reclamo y no de estos dirigentes sindicales que recorren las alfombras rojas de la Casa de Gobierno, ¿no? Cosa que a mí me parece muy importante y necesario para esta etapa que estamos viviendo. Bueno, mire, quien le habla es peronista, pero ya le digo... pero ahí está la unidad, Sí, pero permítame. Esta historia, claro, ha de reconocerse. Comenzó antes del peronismo, y a nosotros no nos llama la atención que un compañero radical encabece la asociación bancaria, mostrando que es coherente con los principios fundacionales del radicalismo, los que expresaba Irigoyen, no con lo que expresaban los galeritas y los Alvear. Seguro, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente es un orgullo que Sergio encabece nuestro secretariado. Bueno, y nosotros, un poquito en broma, haciendo un poco de síntesis histórica, le decimos que sin ninguna duda es más peronista que muchos peronistas. Por otra parte, mire, el otro día, de 1946, no le voy a decir por qué digo el 27 de febrero de 1946, sería muy largo, porque allí en esa confluencia surgió ese día magistral, ese día donde se desplegó todo el protagonismo y la cultura política de los trabajadores, y allí mismo, en ese 17 de octubre, hubo confluencia, muchos compañeros de diversas corrientes partidarias, entre ellos muchos radicales y sobre todo la mayoría de los hombres de Forja, ¿no? Así que orgulloso de tener un secretario general como Palazzo en esta tradición, en la tradición de Forja, Irigoyen, ese Irigoyen tan vilipendiado y tan mal acusado de delitos que no había cometido por haber sido un presidente que no se sometió a los designios del capital financiero internacional y en aquel momento de los sectores petroleros. Berrope, en esta tarea que hacen ustedes, junto con el Frente, junto con la Corriente Federal, el Frente Sindical que se ha armado, todo, recientemente tuvieron una actividad realmente que no tuvo el impacto de los medios, pero quienes estuvimos ahí vimos la magnitud del hecho, que fue el encuentro de Luján. La Iglesia, por los medios estos regimentados como La Nación, Clarín, atacan al Papa, a la Iglesia, de una manera increíble, por el solo hecho que están al lado de los pobres, que es donde debe estar la Iglesia. Bueno, el otro día hubo un ataque al arzobispo Raverizani a raíz de que él aceptó hacer la misa con todos ustedes. Un ataque brutal, ¿no? Innecesario. Ustedes han sacado una declaración solidarizándose con el arzobispo, ¿no? Bueno, sí, nosotros sobre esto le quiero decir dos cosas. Primero, permítame discrepar, porque la repercusión de Luján ha sido enorme. No, yo digo, los medios intentaron ocultarlo. No, 800.000 personas no se pueden poner abajo de la alfombra o atrás de la cortina. No, pero todos lo saben. Lo han ocultado pegando alaridos. Sí. Pegando alaridos y distribuyendo mentiras que nadie ha creído. Ha sido fenomenal y nosotros debemos agradecer esta brutalidad el ataque brutal, del ataque, porque esa brutalidad
es la que multiplicó, potenció la repercusión de Luján con ese mensaje de paz, pan y trabajo. Me detengo un segundo, si usted me permite, en esto, sí. Y le quiero decir, allí en Luján, la multitud se expresó, y estuvo muy bien Badrizzani cuando dijo que, más allá de los dirigentes, la respuesta y los caminos pasan por la capacidad del pueblo para organizarse. Y indudablemente es ese camino, ¿no? En este momento de angustia, de desazón y falta de una conducción para el conjunto del movimiento nacional y popular. Y en ese camino el Frente Sindical es un aporte importante. Luego, en cuanto a la Iglesia, bueno, uno piensa, también tengo formación cristiana, que ese es el camino que debe seguir la Iglesia. La Iglesia debe estar junto al pueblo, junto a los pobres, junto a los perseguidos, así que en cuanto al obispo Badrizzani no tiene por qué pedir perdón por nada, al contrario, se tiene que sentir comprendido las bienaventuranzas. Así por eso decimos desde la corriente, bienaventurados aquellos que son perseguidos por la causa de la justicia social. Verdaderamente esperemos que la Iglesia esté a la altura de las circunstancias, al igual que el resto de las confesiones que participaron de la oración ecuménica en Luján, y con los alaridos que pegaron ciertos medios que usted ha mencionado y otros también, y aquellos que están en un avieso ataque contra Francisco por las cosas que dice sobre la financiarización de la economía, sobre la cultura del descarte de los seres humanos que quiere imponer este sistema impiadoso que estamos sufriendo en el mundo, estas políticas neoliberales. Bueno, esa es su obligación, y nosotros por lo tanto reivindicamos y nos solidarizamos con el padre Badrizzani. Usted sabe que de esa convocatoria en Luján, creo que lo que más le molestó es que toda la gente se portara bien, que fuera ordenadamente, que no hubiera avalanchas, que se habían pedido que no se llevaran banderas partidarias, solamente bandera argentina, y que todo el mundo fue así, y que no hubo desmanes, no aparecieron cara tapada, todas esas cosas que nos infiltran en las marchas. Creo que lo tomó de sorpresa eso también, un movimiento obrero organizado, acompañado por los movimientos sociales, toda la política. Digo, es que estas cosas le preocupa, que la gente del pueblo en su reclamo se porte bien. Esperaban desmanes, no ocurrió. Y esto esto es absolutamente ridículo. Mire, el mismo camino tomamos nosotros y lo mismo demostramos. Así va a ser un año el 29 de noviembre, con aquella movilización que protagonizamos, bien los que hoy integramos el Frente Sindical junto con la CTA, que es la movilización frente al Congreso en ocasión de la reforma previsional del 29 de noviembre, que hubo más de 300.000 personas y no hubo un solo incidente. Yo le quiero decir en este sentido que ese es el camino, y que no hay que hacerle el juego, digamos, a este gobierno que parece haberse constituido en enemigo del conjunto del pueblo argentino, y que desembosadamente está armando un estado policial propio de la semejanza de la época de la policía brava en los 30 y de las políticas represivas de la década del 60, en un camino que nos recuerda a un camino trágico que tuvo la sociedad argentina, que no vamos a analizar ahora, repudiable, que atenta contra el orden constitucional y contra las libertades que están en juego, ¿no es cierto? Porque aquí, hemos de decirlo, pudor, poderes del Estado están en emergencia. El Ejecutivo, porque bueno, traeando sus compromisos electorales, mejorar lo que estaba bien y superar lo que estaba mal, está haciendo todo lo contrario, estafando a la mayoría de quienes lo votaron. En el caso de la justicia es escandaloso lo que está sucediendo, no solo con presos políticos como Milagro Sala, sino en otros muchos casos que hacen a los intereses del país, actuando siempre tarde y siempre permisiva con
con el poder de turno, porque a todos nos interesa si hubo delitos que se esclarezcan y se castiguen, sea quien los haya ejecutado, aviesamente utilizando instituciones procesales para castigar y no para investigar y llegar a la verdad y a la justicia. Y bueno, en el caso del Poder Legislativo es escandaloso los sectores que están en este tráfico de votos, y en el caso de muchos denominados de oposición, escandaloso la complicidad con la imposición de este presupuesto. Sí, el nivel de extorsión que ejerce el gobierno sobre los legisladores. Bueno, ¿no? Por supuesto, hay extorsión, hay prevaricato, en muchas medidas que se toman y no vemos que la justicia actúe. Bueno, estamos en una emergencia que nos lleva a otro debate. Y por eso lo de Luján y por eso la forma en que se moviliza el Frente Sindical. Rospe, se está hablando, inclusive se está tratando de evitar la anunciada, no sé si se concretará, el anunciado paro de 36 horas que sería en el mes de noviembre. ¿Qué se sabe de eso? ¿Cuáles son las ideas que se están conversando o programando? Mire, que nos ha llegado, usted sabe que Sergio Palazzo, nosotros, en estos momentos estamos hablando con todos los sectores del movimiento sindical, sin exclusiones, porque eso es el momento de hablar con todos, y siguiendo lo que reivindicamos en la convocatoria a Luján, reivindicando una definición de Francisco, APA, Unidad Superior al Conflicto. Bueno, hay algunos compañeros que participarían de esta reunión nos han comentado cuál es el objetivo. Nosotros tenemos diferencias con ellos, creemos que el paro tendría que tener lugar el día que se trate el presupuesto, el 14 de noviembre, lo ha dicho Palazzo, pero somos sumamente pacientes, sabemos que esta pelea es larga, y que no hay que dejarse confundir, porque a veces uno, en el afán de criticar al otro, termina siendo funcional. Lo nuestro no es ser funcional ni permisivo. Creemos que la línea que debe seguir la CGT está definida por el paro del 25 de septiembre. Acá hay un reclamo fundamental. La política económica debe cambiar. Esta política económica no es autosustentable. Esta política económica significa cada vez menos trabajo para los argentinos, menos empresas productivas. Esta política económica lleva al quebranto del sistema financiero, lleva al quebranto de la nación. Esta política económica nos promete los peores momentos, como sucedió en la hiperinflación de 1989 y posteriormente un nuevo 2001. Entonces, si la CGT se aparta por cosas que pueden ser importantes, ese consejo directivo se va a volver a equivocar. No por ello nosotros dejaremos de pelear por una sola CGT, en participación de todos los sectores del movimiento sindical, sin ninguna exclusión. En eso estamos encontrando coincidencias también con los compañeros de la CTA y de otros sindicatos, no solamente con los del Frente Sindical que pertenecemos a la CGT, y estamos confiados que más allá de las fechas, el camino que proponemos es el acertado y que más tarde o más temprano es el que va a predominar. De hecho, es el que está predominando. Claro, sí. Así que tiene que pensar muy bien el gobierno. ¿En qué va a seguir adelante con esta política? Claro, este gobierno, bueno, es habitual esto. Usted cuando trata, sobre todo con las patronales del sector privado, le prometen cosas que a veces no tienen nada que ver con lo que uno reclama. Como vulgarmente se dice, el pancho y la Coca-Cola, claro. Y bueno, y tratan de ganar tiempo. Después, bueno, claro, inclusive no cumplen con lo que han acordado y firmado, como sucedió en las instancias de supuesto diálogo que se protagonizaron. Que no se cumplió nada, firmaron todo eso. No cumplió nada. Así que mire, yo... Rospe, le decimos una cosa, encuentran el día del bancario en plena lucha, al frente de esta lucha, cosa que es muy importante, y el reconocimiento de toda el resto del pueblo, en que ustedes son uno de los baluartes en esta época difícil del pueblo argentino. Por eso queríamos hablar con ustedes en representación de todos los trabajadores bancarios y decirles que estamos orgullosos del trabajo que hacen. Así que lo volvemos a llamar para ver cómo sigue la lucha, ¿no?
Bueno, yo agradecido de generosidad del espacio y verdaderamente uno se tiene porque es un gusto hablar con personas como ustedes que sentimos aparte, que honran la tradición del mejor periodismo. Y un abrazo a Andrés Castillo, con el cual tuve alguna militancia hace muchos años. Cuando eran chicos. Cuando éramos chicos. Un gran compañero, nuestro secretario adjunto, protagonista de aquel desembarco en Malvinas, sí, de la Operación Cóndor. Jóvenes heroicos, junto con Dardo Cabo, un gran compañero que ha sufrido mucha persecución y que sin embargo tenemos... vamos a hablar con Andrés Castillo para hablar de esa época. Es bueno, ¿no? Le vamos a trasladar es bueno para que los oyentes conozcan esta historia. Es bueno. Sería una satisfacción para nosotros que esto tuviera lugar, así que se lo vamos a trasladar. Bueno. Un abrazo de Rope, saludos a todos los bancarios. Chao, hasta luego. Igualmente para los compañeros que me estén escuchando. Gracias.